Vamos a abrir a la escritura, a primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Y vamos a leer los primeros versículos. Amén. Ok, vamos a los primeros versículos del primer libro de Samuel, capítulo 28. Y vamos a leer versículo 1 al 4. ¿Ya lo encontró? Amén. Amén. Vamos a leer versículos 1 al 4. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres todos. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos todos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Padre, gracias por tu palabra. Pido que bendigas, mi Dios, tu palabra y la uses para tu honra y gloria. Por favor, Dios, unge a tu siervo para poder hablar solo lo que debo de decir y ser de bendición, y que podamos entender de este monte en la Biblia. Usa, Señor, con tu espíritu cada versículo, enséñanos, confirma la fe, convéncenos de necesidades, de cambios en nuestra vida, de pecado, y aviva, Señor, a cada creyente. Por favor, obra con tu palabra, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hemos estado viendo montes, los montes en la Biblia, los domingos por la tarde. Y hemos visto muchos montes y cada monte ha sido de bendición. Cada monte nos recuerda una experiencia que tuvo Israel o un siervo de Dios y cómo Dios se manifiesta en este monte. En otras palabras, en cada monte aprendemos de Dios y en cada monte aprendemos de una experiencia que Dios le da al Hijo de Dios. Por ejemplo, el monte Moría, uno de ellos. Podemos ver a Dios como Dios fiel, que cumple promesas, que guarda pactos. Podemos ver a Dios como el Dios, como estudiamos hace poco, el Dios que provee. Dios proveerá. Y podemos ver también la experiencia del siervo de Dios. En este monte Moría, él pudo ver la provisión de Dios, pudo ver la fidelidad de Dios y cómo Dios se manifestó cuando él estaba a punto de sacrificar, o Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. Entonces todo esto, los montes nos enseñan de Dios y de la experiencia que cada cristiano podemos tener. Hoy vamos a ver otro monte y es el monte Gilboa. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Gilboa, el nombre Gilboa significa manantial hirviendo. Ese es el significado del monte Gilboa, manantial hirviendo. En este monte es donde Dios, podemos conocer a Dios como el Dios que juzga la desobediencia de Saúl. Es un pasaje bastante triste. Mire lo que dice versículo 4. Voy a seguir leyendo, le pido siga con sus ojos la lectura. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos,
tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Fíjese qué triste, hermano, cuando Dios no contesta, cuando Dios no nos responde. Aquí vemos al rey, no es cualquier persona, es el rey de Israel. El rey de Israel está clamando a Jehová, pero Jehová no le responde ni por sueños. Urim y Tumim era la forma en que Dios respondía su voluntad, daba su voluntad a los sacerdotes por las piedras. Urim y Tumim, y cómo salían, era la voluntad de Dios. Ni por profetas, no llegaba profeta y hablaba con Saúl y le decía, así ha dicho Jehová. Saúl estaba desesperado porque Dios no le respondía. Versículo 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Fíjese qué bajo tuvo que caer Saúl para buscar palabra de Dios. Él tuvo que violar la ley de Dios, ir en contra de lo que él estaba haciendo. Él quería escuchar de Samuel, ya que Dios no le respondía, él quería escuchar de Samuel, al menos. Samuel era su mentor, Samuel era aquel que lo había ungido como rey. Samuel era amigo de Saúl, era un hombre especial para Saúl. Y versículo 8, y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? Estaba leyendo este pasaje, hermanos, y estas palabras me fueron muy tristes, me fueron difíciles de asimilar. Dice la Biblia, ¿para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? El monte Gilboa es un monte que habla del juicio de Dios sobre su siervo Saúl. Y es muy triste porque Saúl fue el mismo hombre que Dios escogió para ser rey. Y Dios lo ungió por medio del profeta Samuel. Usted sabe la historia, preciosa historia, cómo Samuel unge a Saúl como rey. Y cómo Saúl era un hombre humilde, un hombre que no podía creer que Dios lo había escogido a él como rey. Y aún se escondió en el bagaje porque no tenía deseo de salir, porque no se sentía digno de esta unción que le iba a dar Dios por medio de Samuel. Pero Samuel unge a David, a Saúl, y Saúl, hermanos, poco a poco empieza a ensoberbecerse. Saúl empieza a tomar sus propias decisiones apartado de la palabra de Dios, al punto de que Saúl se hace enemigo
de Dios. Mire lo que dice el libro de Santiago capítulo 4, cómo el cristiano puede hacerse enemigo de Dios. Ahí vamos a Santiago capítulo 4. ¿Cómo el cristiano puede hacerse enemigo de Dios? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad, que dice, hermanos, contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué, hermanos? Enemigo de Dios. El monte Gilboa nos habla del juicio de Dios, pero también el monte Gilboa nos habla como cristianos de tener mucho cuidado de no hacernos enemigos de Dios. No queremos a Dios como nuestro enemigo, hermanos. No queremos estar luchando contra Dios. No queremos ir en contra de Dios. Queremos estar con Dios. Queremos que Dios pelee nuestras batallas. Queremos que Dios bendiga nuestras decisiones. Queremos que Dios vaya con nosotros, que Dios vaya al frente. Es lo que nosotros queremos. Nunca queremos hacernos enemigos de Dios. Mucho menos, nunca queremos que Dios deje de escuchar nuestras oraciones. Pero todo esto puede pasarnos, hermanos. El monte Gilboa es un monte que nos recuerda que Dios juzga pecado, que Dios juzga rebeldía, que Dios juzga desobediencia. Vea lo que dice Salmo 68, por favor. No es este. Ahí, hermanos, déjenme darle el versículo exacto. Se lo voy a dar un segundo. Un segundo. Ok. Fíjense lo que dice Salmo 66, no 68. Salmo 66, 18. Un poquito más atrás. Fíjense lo que dice Salmo 66, versículo 18. Dice la Biblia, hermanos: si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no, ¿qué, hermanos? Me habría escuchado. ¿Se fija, hermanos, cómo puede ser que Dios nos deje de escuchar en oración? Yo quiero orar y que Dios me escuche. Y usted también quiere orar y que Dios le escuche. Pero la iniquidad, el pecado, ha hecho apartar su rostro de nosotros para no oír. Mire lo que dice, la palabra de Dios en el libro de Isaías. En Isaías 59, por favor. Isaías 59. Isaías 59. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué, hermanos? ¿Puede usted creer estas palabras que Dios está dándonos? A veces pensamos, Dios nos oye siempre. No importa cómo vivas, Dios te va a oír. O sea, Dios oye para salvación siempre. Pero cuando somos sus hijos y estamos contemplando iniquidad, estamos haciendo iniquidad, estamos mirando la iniquidad y viviendo en iniquidad, el Señor dice: ya no te voy a oír, ya no voy a contestar oración. Cuando nosotros estamos así como Saúl,
haciéndonos amigos del mundo, nos volvemos mundanos. Dice la Biblia, nos hacemos enemigos de Dios, hermanos. Es triste leer estas palabras del monte Gilboa, cómo Dios llega al punto donde nos dice: hasta aquí, ya no puedo más seguir tolerando tu rebeldía, tu pecado, ya no puedo más seguir permitiendo que hagas lo que hagas y bendecirte, no puedo más, tengo que juzgar. Estaba leyendo el Salmo 1, vea lo que dice, no, Salmo no, Proverbios 1, estaba leyendo Proverbios 1, y vea lo que dice Proverbios 1. Ahí en Proverbios 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Fíjese lo que dice Dios, hermanos. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y haré saber mis palabras. Aquí está hablando Dios, ¿hasta cuándo? Hablando de los simples, versículo 22, los simples son los ignorantes, aquellos que no saben mejor, que son personas ignorantes. Después habla de los burladores. El burlador es un pecador, una persona que sabe lo que está mal, pero aún así lo hace. Los insensatos son aquellos que están retando a Dios. Aborrecen la ciencia y el conocimiento. Y note lo que les dice Dios: volveos a mi reprensión. Bueno, Dios, aunque es un Dios de juicio, es un Dios que nos da oportunidad tras oportunidad para volver a recapacitar, para volvernos a Él, para que Él no traiga sobre nosotros ningún tipo de juicio. Recuerde, el que somos salvos, no podemos ser juzgados más por nuestro pecado en el infierno. Ya Dios nos ha librado de eso. Pero si somos salvos, Dios sí puede juzgar el pecado, porque aún, hermanos, seguimos teniendo un Padre Celestial. Dice ahí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, Hebreos 12:5, nos dice la palabra de Dios. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hablando de juicio y disciplina, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 23, volviendo a Proverbios 1. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Ahí vemos un versículo de misericordia, hermanos, de Dios. Por cuanto, pero note, ahora Dios dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. ¿Qué dice allí? No responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí vemos el juicio de Dios. Primeramente, porque no quisieron oír, porque no se volvieron a su reprensión, porque desecharon el consejo de Dios. Entonces Dios dice: ya no los voy a oír más. Y Dios, amados hermanos, quiere que esta noche aprendamos del monte Gilboa. Que el monte Gilboa es un monte donde Dios trajo juicio a Saúl, porque Saúl llegó al punto de
desechar el consejo de Dios. Saúl llegó al punto de no querer la reprensión del Señor. Usted lee la historia de Saúl, y Saúl fue reprendido por el mismo Samuel cuando él ofreció sacrificio en lugar de Samuel. Y Samuel lo reprendió duramente, le dijo: estás loco, has hecho una locura, Saúl, arrepiéntete. Pero Saúl no se arrepintió, hermanos. Él siguió adelante, siguió con su propia forma de ser, como él se creía un rey. Ahora ya no necesitaba de Dios. Vamos a volver al primer libro de Samuel 28. Seguir leyendo lo que estábamos hablando de Saúl. Y note, en el versículo 16 estábamos leyendo, de ahí salía a dar estas observaciones. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Fíjese, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Ya Saúl había sido advertido. Voy a quitar el reino de ti. Has hecho una locura. Pero Saúl, lejos de arrepentirse, hermanos, siguió adelante, siguió haciendo lo mismo. ¿Habrá algún cristiano aquí que Dios nos ha apuntado a un pecado y no nos arrepentimos de ese pecado? ¿Habrá algún cristiano aquí que Dios te ha mostrado, te ha dado convicción con mensajes de la palabra de Dios, o leyendo la Biblia, o tu conciencia, que te apartes de un pecado y no te has apartado de ese pecado? El Señor dice: qué importante es el arrepentimiento bíblico, hermanos. El arrepentimiento bíblico es necesario para que Dios nos pueda seguir bendiciendo. Vea conmigo, por favor, segunda epístola de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios 7, versículo 10. Y fíjese que claramente lo pone Dios aquí. Segunda de Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce, ¿qué, hermanos? Muerte. Fue exactamente lo que le pasó a Saúl. La tristeza, él se arrepintió. Saúl se arrepentía, pero una tristeza del mundo. Dice la Biblia, versículo 10, pero la tristeza del mundo produce muerte. No es suficiente sentirte mal. No es suficiente saber que hiciste mal, pero es necesario, es menester ir directamente con Dios, hermanos. Y pedirle perdón por nombre y apellido de nuestro pecado. Y dice la Biblia, y arrepentirnos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es el arrepentimiento que Dios quiere. No solamente: Señor, perdóname, hice algo malo, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y lo sigues haciendo, lo sigo haciendo. Pero el arrepentimiento de Dios es un arrepentimiento donde se aparta de ese pecado. Lo dejamos, no volvemos a las mismas andadas. Por la gracia de Dios cambiamos, hermanos. La vida de David es muy diferente. Cuando leemos David y Saúl, son dos vidas totalmente diferentes. David, lo único malo que hizo en toda su vida, de acuerdo a lo que dijo Dios, que Dios le reprocha, es el pecado con Betsabé. Pero de ahí en adelante, hermanos, David fue intachable. David fue un hombre de Dios, un corazón como el de Dios. Y Dios dice: solamente tengo una cosa que reprocharte, David, y esa cosa que tengo que reprocharte es tu pecado con Betsabé. De ahí en fuera, nada. ¿Por qué? Porque David se arrepintió de corazón. Pero Saúl, hermanos, Saúl era un hombre que se arrepentía como el mundo, se sentía mal
pero nunca medía sus consecuencias, nunca medía las consecuencias de su pecado con Dios. Le voy a mostrar por qué. Vea lo que dice el primer libro de Samuel otra vez, por favor, hermanos. Vamos al capítulo 15, hablando del arrepentimiento del mundo. Un arrepentimiento que yo me siento mal conmigo mismo y con otros, pero no para con Dios. No me arreglo a cuentas con Dios. Y fíjese lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 15. Y note lo que dice en el versículo 30. Esto es Saúl hablando, hermanos. Saúl hablando. ¿Está conmigo? Saúl está hablando. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Fíjese las palabras de Saúl: he pecado, pero nunca dijo he pecado para con Dios, nunca dijo estoy mal con Dios, nunca dijo perdóname Dios, hice lo malo y pequé, pero sígueme honrando. No me pongas, no des una mala palabra con los ancianos de mi pueblo, porque quiero tenerlos admirándome como su rey. Quiero que me respeten, no quiero que me dejen de respetar como su rey que soy. Dice: hónrame delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y aquí note yo en mi Biblia, tengo subrayado tu Dios. No era el Dios de Saúl, no dice mi Dios, pero tu Dios. Qué interesante. Versículo 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, etc. Vemos lo que pasó. Pero note la gran diferencia, hermanos. Este es el arrepentimiento. Lo único que vemos aquí de Saúl, que él muestra arrepentimiento, ahí está en ese versículo 30. Pero note la diferencia con David, Salmo 51. Fíjese el arrepentimiento bíblico, hermanos. Salmo 51 nos muestra el ejemplo de David, un arrepentimiento según Dios, no según el mundo, pero según Dios. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjese, aquí está pidiéndole David a Dios que le borre sus rebeliones. Lávame más y más mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y note lo que dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Saúl no se arrepintió, hermanos. Siguió en su forma soberbia de vida. Lo mínimo que podía haber hecho Saúl: estoy arrepentido, déjame matar a Agag, al rey Agag. Pero no, hermanos. Vea lo que dice el primer libro de Samuel 15. Aquí vemos versículo 32, primer libro de Samuel 15, 32. Después dijo Samuel, fíjese, Samuel, el siervo de Dios, obediente a Dios: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Se fijó? Eso le correspondía a Saúl, pero Saúl no hizo nada. Tuvo que ser Samuel quien lo hiciera, hermanos. Dice: pastor, esto es muy cruel, ¿cómo que lo cortó en pedazos? Estamos hablando, hermanos, que el juez del universo está juzgando a Agag por su pecado. Esto no es una matanza humana, esto es un juicio divino de Dios contra Agag y su pueblo, porque ellos habían hecho algo en contra de Dios y Dios los está juzgando. Es triste,
Pero aquí vamos a volver otra vez al primer libro de Samuel, capítulo 28. Versículo 17, y Jehová te ha dicho, como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Bueno, quiero ver esto. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. No obedeciste a la voz de Jehová. Quiero terminar el mensaje, hermanos, hablando de cómo evitar un monte Gilgal en nuestra vida cristiana. ¿Cómo evitar llegar a Gilgal, al monte Gilboa? ¿Cómo evitar un monte Gilboa en nuestra vida cristiana? Aquí vemos en el versículo 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová. Para evitar un monte Gilboa en nuestra vida, necesitamos obedecer a la voz de Jehová. Obedecer su voz, hermanos. Especialmente la voz de Dios. Cuando la voz de Dios tiene pasión, la voz de Dios tiene un ardor, la voz de Dios tiene una rogativa. Cuando la voz de Dios está clamándonos, es especial. Debemos poner especial atención a la voz de Dios cuando Dios tiene una pasión y una urgencia, hermanos. Yo creo que es muy importante como iglesia que veamos que la voz de Dios tiene una urgencia cuando nos dice, por tanto, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y la voz de Dios tiene una urgencia, porque Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Allí Dios tiene urgencia, Dios sabe. Él dice la Biblia, el cual no quiere que nadie perezca. No, el Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios está esperando el juicio de este mundo, confiando que la iglesia vamos a obedecer la voz de Dios, que nos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es por eso, hermanos, que tristemente iglesias cierran las puertas. Les llega el monte Gilboa porque no obedecieron la voz de Jehová. Cuando Jehová tenía una pasión, una urgencia en su llamado, un dolor en su corazón, y no hicimos caso a la voz de Dios. Cuando Dios tiene un deseo de juicio y Dios nos obedece, nos manda que obedezcamos, es importante obedecer al Señor. Mire, vamos a ver el primer libro de Samuel 15. Y aquí está el pasaje al que Dios hace mención cuando habla de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Aquí, estos son meses antes de que Saúl muera en Gilboa. Meses antes, quizá años, no estoy seguro. Pero dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento. ¿A qué, hermanos? Estoy leyendo el primer libro de Samuel 15:1. Está atento a las palabras de Jehová. Lo primero, hermanos, para evitar un monte Gilboa en nuestra vida es estar atento a las palabras de Jehová. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y Dios dice, está atento a mi palabra, escucha mi voz. Ama a tu esposa, le dice a los esposos, ámala, está atento a mi voz. Le dice a las esposas, respeta a tu marido, está atento a mi voz. Le dice a los hijos, honra a tu padre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, está atento a mi palabra. Perdona a los que te ofenden, está atento a mi palabra. Dice la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Está atento a las palabras de Jehová. Orad sin cesar.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sé fiel hasta la muerte. El Señor nos habla su palabra. Estemos atentos a las palabras de Jehová, hermano. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son vida. Las palabras de Dios son para bendición. Estemos atentos a las palabras de Jehová. A veces nos dan instrucciones y no ponemos atención y no agarramos todas las instrucciones. ¿Le ha pasado eso, hermano? Le dice su mamá a los niños: ve a la tienda y tráeme 1 kilo de huevos y 2 litros de leche o 2 galones de leche, tráeme unas galletas y tráeme también un poco de pan dulce y tráeme esto y lo otro. Y dice el niño: ¿qué? ¿Puedes empezar otra vez? Pon atención. A ver, ya pon atención. Así está Dios, hermanos. Pon atención a mis palabras. Está atento a las palabras de Jehová. Pero note lo que dice la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esas eran las instrucciones claras de Dios. Y gente me ha dicho: pastor, qué cruel es Dios. ¿Cómo que hace todo esto Dios? Hermano, recuerde, Dios está juzgando. Dios está juzgando. Él es el juez del universo. Él está juzgando el pecado. Y por eso estas instrucciones son muy importantes que las aprenda Saúl. A veces pensamos: es que Saúl pensó, es que Dios, eres muy drástico. Dios, eres extremista. Dios, es demasiado lo que me estás pidiendo. Y Saúl piensa: yo voy a hacerlo a mi manera. Yo voy a hacerlo como pienso que es mejor, Dios. Y ahí va Saúl. Y note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Ahí vemos la primera desobediencia de Saúl. Tomó vivo a Agag, no escuchó atentamente las palabras de Jehová. Y después dice, versículo 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué dice, hermanos? Destruyeron. Otra vez, no escuchó atentamente las palabras de Dios. Dios nos da instrucciones, hermanos, y las instrucciones de Dios son muy claras. Saúl escogió qué obedecer y qué no obedecer, qué le gustaba y qué no le gustaba. Y así a veces somos los cristianos, incluyéndome a mí. Me gusta esto obedecer, pero esto no me gusta obedecer. Esto me cae gordo, esto me agrada. Esto sí es fácil, esto es difícil, esto no lo voy a hacer. Y dice Dios: obedece. Obedece todas las instrucciones de Dios, porque son importantes. Dios nos las da con una razón de ser, hermanos. A veces no entendemos el porqué de las instrucciones, pero Dios siempre tiene una razón, el por qué hacer las cosas. El Señor dice: no mires iniquidad. El Señor dice: aparta tu pie del mal. El Señor dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia dice: no andes en camino con los impíos. Y pensamos: Dios, eres un exagerado. Dios, estás siendo un extremista. Creo que no tenemos que hacer tal como tú dices. Y empezamos a permitir ciertas cosas y nos pasa que Dios no es agradado porque no estamos viendo todos los detalles de las palabras de Dios, hermanos. Dios es sabio. Dios sabe lo que dice y por qué lo dice. Y note lo que pasó, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Y note lo que dijo Dios, hermanos. Y no ha cumplido, ¿qué? Mis palabras. No ha cumplido mis palabras. Hermano, que nunca Dios diga eso de nosotros. Dios, ayúdanos a cumplir tus palabras.
Bueno, que Dios nos ayude a obedecer todo lo que Dios nos ha dicho. La palabra de Dios no es un menú, hermanos, que decimos, pues quiero esto, pero esto no lo quiero. La palabra de Dios es un manual donde nos instruye todo lo que tiene que hacerse, o las cosas no van a salir bien. Un instructivo que cuando usted arma algo, me ha pasado que ya aprendí, hermanos, a mi edad ya aprendí a leer los instructivos. Antes tenía tanta ansiedad, tanta prisa en armar algo que me sobraban piezas, o no funcionaba lo que armaba, o no estaba funcionando correctamente, y aprendí: lee el instructivo, sigue el orden del instructivo, hazlo paso a paso y no hay problema, todo sale bien. Así es con Dios, hermanos. Sigue las instrucciones de Dios, cada detalle que Dios te da. El Señor sabe por qué. El Señor dice: orad sin cesar. ¿Por qué no oramos nada más, Señor, en la mañana y ya no oramos todo el día? Dice Dios: no, orad sin cesar. Porque de esa manera tú te mantienes en un espíritu de oración, de comunión con Dios todo el día. Y estás viviendo una vida en separación porque vas a orar a Dios. Dios sabe el porqué de los mandamientos, hermano. Y note, versículo 11: y no ha cumplido mis palabras. Versículo 13, vea, hermanos, lo que dijo Saúl es interesante. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido. ¿Qué dijo Saúl, hermanos? La palabra de Jehová. Pues ¿a quién le hacemos caso? ¿A Dios o a Saúl? Es interesante, pero hermano, a veces nos engañamos a nosotros mismos, pensando que estamos bien con Dios. Yo le preguntara a usted, uno por uno, algo en secreto, algo que ni yo supiera la respuesta, le preguntara a usted: ¿estás cumpliendo todas las palabras de Jehová? ¿Qué respondería? Esto es en secreto, nadie sabría, solamente usted y Dios. Yo sé lo que yo diría, hermanos. Obviamente, mucha gente dice: oh sí, yo estoy bien con Dios, yo cumplo todo lo que Dios dice. Pero es obvio que no estás cumpliendo todo. Mira esta área de tu vida, mira esta otra área de tu vida, mira esta otra situación. Pero nosotros creemos: sí, estoy guardando todas las palabras de Dios, soy obediente a Dios. Nos engañamos, hermanos. Y Dios dice: qué importante es volver a poner atención a las palabras de Jehová y ver los detalles de las palabras de Jehová, para obedecerlo cabalmente al pie de la letra, para que no falte ningún detalle de lo que Dios nos pide hacer, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte. Me llama la atención cuánto, versículo 11: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Qué triste es, hermanos, para Dios y para aquellos hijos de Dios, cuando un cristiano es engañado pensando que está cumpliendo las palabras de Jehová, pero no las está cumpliendo. Y convencerlo es sumamente difícil, porque él piensa que está cumpliendo la palabra de Dios, pero el que sabemos, el que vemos las cosas y las consecuencias estamos viendo claramente, hay una necesidad de avivamiento, de volver a los principios de la palabra de Dios. Ahora, no voy a leer todo, pero note lo que dice el versículo 19. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Aquí vemos: no has oído la voz de Jehová. No solamente hay que estar atento a las palabras de Dios, número uno, hay que estar atento, pero número dos, hay que oír la voz de Jehová. No sé a los papás aquí, pero a veces los papás les decimos, hablamos tanto a los hijos, les damos tantas órdenes que a veces los hijos se acostumbran a tu voz y a veces ni te oyen. ¿Te ha pasado eso, hermanos papás? ¿No me oíste? Pues no, ¿a qué hora me hablaste? Porque tanto te oyen, tantos mandamientos les das, que a veces ya como que te sintonizan y te pasan por alto, ya no están escuchándote. Y así, no solamente es importante poner atención
a la palabra de Dios, pero oír la voz de Jehová, hermanos. Quizá Dios hoy, esta noche, está hablándote con su voz, enseñándote una necesidad en tu vida personal, un área donde tienes que obedecer todas las palabras de Jehová, o áreas en tu vida. Dios está hablando. La voz de Dios en su palabra, su Espíritu Santo, como un silbo suave y apacible, hablándote aquí adentro. Oye, tienes que empezar a buscarme más mi rostro. Tienes que dejar ese hábito. Y Dios está hablando, hermanos. Si oyeres hoy su voz, que dijo Dios, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Dios nos habla, hermanos. A veces queremos que Dios nos hable con un trueno y un relámpago, pero Dios nos habla con un silbo suave y apacible. Nos está hablando el Señor, haciéndonos ver que necesitamos escuchar su voz. Versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Otra vez, hermanos. Saúl está terco, que es obediente y escucha la voz de Dios. Y hágalo cambiar. Es triste cuando alguien llega al punto de creer que está bien en su vida, de creer que no hay necesidad de cambios, que no hay necesidad de ajustes, que todo va viento en popa. Yo me sorprendo, hermanos. Los varones somos muy interesantes, criaturas interesantes. A veces se le pregunta a un varón, ¿cómo va tu matrimonio? Oh, muy bien, todo bien, no hay problemas. ¿De veras? No, viento en popa, todo bien. Y le preguntas a la esposa, ¿cómo va tu matrimonio? Por favor, ore por mí. Tenemos graves problemas. Es el mismo matrimonio, es diferente. Es el mismo. Pero el hombre dice, todo bien, no hay problema. Estamos obedeciendo la voz de Dios. Estamos atendiendo a la voz de Dios. Estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. Pero no es así, hermanos. Y tenemos que preguntarle quizá al Señor, Señor, enséñame. Señor, ¿estoy mal? Señor, ¿hay algo que debo cambiar? Señor, ¿debo de seguir como estoy? Porque ciertamente si sigo como estoy, voy a seguir obteniendo los mismos resultados y voy a tener el problema quizá más adelante de un monte Gilboa en mi vida. Pasa los matrimonios de que, ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se divorciaron? Si estaban bien, se veían contentos, andaban juntos, ¿por qué ya no están juntos? ¿Por qué lo dejó la mujer? Porque, hermano, no hizo caso cuando la voz de Dios le dijo, hey, pon atención, cambia. No es que la voz de Dios no le habla, el problema es que él piensa que ha obedecido la voz de Dios. Él piensa. No es que no entienda la palabra de Dios, lo que pasa es que no está poniendo atención a la palabra de Dios. Es muy inteligente el cristiano, pero no estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Mensajes como este pueden salvar matrimonios, pueden salvar familias, pueden salvar vidas cristianas si atendemos a la voz de Dios, hermanos. Escuché algo bien triste. Una hermana me platicó, esposa de pastor, me dijo, ¿qué cree, pastor? Que ore por unos muchachos ahí en mi iglesia. Dice, este jovencito le empezaron a enseñar videos de pornografía a este jovencito como de 12 años de edad. Y este jovencito se los enseñó a sus hermanitos más chiquitos. Y los hermanitos más chiquitos y el jovencito grande empezaron a hacer cosas sucias y feas. Hermanos, pues no entró DFAX y se los llevó y todo porque no hicieron caso a la voz de Dios. Pero todo este problema vino desde más arriba, desde los padres que tampoco hicieron caso a la voz de Dios. Hermanos, si oyeres hoy la voz de Dios, si Dios nos habla hoy y hay algo que no estamos poniendo atención, Dios quiere evitar un monte Gilboa en tu vida. Un punto donde Dios tenga que traer juicio, Dios no te escuche más las oraciones, donde Dios ya no te responda, donde ya no puedas tú escuchar de Dios, hasta que vengas a un genuino arrepentimiento según Dios. Vea lo que dice
en el versículo 22. Y Samuel dijo, el siervo de Dios, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca. ¿A qué, hermanos? A las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén, amén. Oh Dios, pues mira, ahí te va una ofrendita, pero como para que te aplaques, ¿verdad? Como para que me dejes tantito, me des aire. Ahí te va, Señor, voy a hacer algo especial, voy a trabajar en este ministerio porque quiero aplacarte tantito, Dios. Y esto es, hermanos, lo que dice Dios. Yo no estoy buscando que me des dinero, no estoy buscando que me trates de dar un poquito de tu tiempo. Yo lo que quiero es que obedezcas mi palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, es gravísimo lo que acabamos de leer. Acabamos de leer versículo 23. Como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando yo soy rebelde, yo sé lo que dice la palabra de Dios y no lo hago, me hago un rebelde. Y el rebelde, hermanos, dice, es como hechicería. Dice la palabra de Dios, es como adivinación, es meterse en el ocultismo, es entrar al ámbito de la opresión satánica. Cuando yo estoy en rebelión, estoy alejándome de la protección de Dios y entrando al campo de la opresión satánica para que los enemigos, el enemigo de mi alma, acabe destruyéndome y aún hasta matándome. Es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y note lo que dice el versículo 24, otra vez, otro arrepentimiento según el mundo. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Aquí vemos, obviamente el arrepentimiento no fue como Dios lo esperaba, pues Dios hubiera perdonado, hermanos. Dios perdona. Dios perdona, hermanos. Cuando tú le pides perdón, Dios perdona. El problema es que a veces nuestro arrepentimiento es según el mundo, no según Dios. Y Dios perdona cuando el arrepentimiento es según Dios, como el arrepentimiento de David, un arrepentimiento con un corazón contristado, un corazón quebrantado, cuando estamos confesando nuestro pecado según Dios, y estamos dejando el pecado y estamos siguiendo a Dios. Dios perdona, hermanos. Pero obviamente el arrepentimiento de Saúl fue según el mundo. Y note lo que dice versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Otra vez, desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Y por qué dije que Saúl no se arrepintió? En el versículo 24, por lo que dice el versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Ve ahí el arrepentimiento según el mundo. No está en realidad quebrantado por lo que ofendió a Dios. Vamos a terminar. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Muerte de Saúl y de sus hijos. Entonces, el bosquejo tuvo dos puntos, hermanos, si está siguiendo el bosquejo. El primer punto es, está atento a la palabra de Dios y oye la voz de Dios, para que no tengas un monte Gilboa en tu vida, para que Dios te libre del juicio por nuestro pecado, porque, hermanos, la paga del pecado es muerte. Note, versículo 31, los filisteos, primer libro de Samuel 31, 1. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mire qué triste, hermanos, mataron a Jonatán,
a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a recordar este monte, el monte Gilboa, y a hacer 2 cosas en nuestra vida: estar atento a la palabra de Dios, obedecerla, no ser rebeldes, no ser obstinados, y oír la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, Dios, tú nos hablas. Yo creo que tú hablas a tus hijos, y hablas más allá de la voz del predicador, hablas más allá de las líneas de la Biblia. Habla, Señor, al corazón de corazones. Tu Espíritu Santo trae convicción. Señor, tu Espíritu Santo nos convence de pecado. Y a veces aún luchamos con esa voz de Dios. Padre, pido que no endurezcamos el corazón. Háblanos, Señor. Tú sabes, tú conoces a cada creyente aquí. Tú sabes en qué área de nuestra vida no estamos obedeciendo la voz de Jehová. Tú sabes en qué área de nuestra vida no estamos oyendo la voz de Dios. En qué área estamos engañados, como Saúl estaba engañado, diciendo: yo he guardado la voz de Dios, yo he guardado la palabra de Dios, he oído la voz de Dios. Pero en realidad no es cierto, porque los frutos y, Señor, las cosas muestran lo contrario. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Y Señor, solamente tú sabes. La verdad es que solo Saúl y Dios sabían todo lo que había en el corazón de Saúl. Y así, Señor, yo no sé lo que hay en el corazón de mis hermanos. A veces ni entiendo mi propio corazón. Pero tú sabes, Dios. Escudriñanos, háblanos, enséñanos. Señor, ayúdanos a ver en qué áreas estamos rebeldes, en qué áreas estamos obstinados, en qué áreas no estamos atendiendo la voz de Dios, en qué áreas estamos diciendo que estamos obedeciendo la voz de Dios y que estamos bien. Y no es cierto, Dios, tú sabes mejor. Y Dios, pido que este mensaje haya sido para traer convicción y enseñar áreas de nuestra vida donde necesitamos hacer cambios y ajustes y empezar a obedecer la voz de Dios con el arrepentimiento según Dios y no según el mundo. El arrepentimiento del rey David en Salmo 51. El arrepentimiento, Señor, que confiesa los pecados y se aparta para alcanzar misericordia. Señor, te pedimos tu misericordia. Nos guardes del mal, nos guardes de los malos, nos guardes del maligno, Señor. No nos dejes caer en tentación. Y gracias por el monte Gilboa, que aunque es un monte muy triste, un monte donde le pasó esto a Saúl y a sus hijos y aún a Jonatán, Señor, gracias que nos dejas la historia para aprender de ella. Padre, por favor, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Te lo rogamos en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.